Buenos días, mi nombre es Taylor Javier García Chávez, estudiante de la carrera de Medicina. A continuación vamos a hablar sobre un tema muy importante, acerca de lo que es el dengue, el Zika y el chikungunya. Muy bien, estas tres enfermedades guardan ciertas similitudes. Por ejemplo, una de ellas es que estas tres enfermedades son enfermedades de tipo viral causadas por vectores, específicamente hablando por el mosquito. El mosquito, del cual pertenece a lo que son arbovirus, ¿no? Específicamente, la mayoría de los casos es causado por lo que es el Aedes aegypti y en algunos casos por el Aedes albopictus. Estas tres enfermedades tienen muchas similitudes, especialmente en el cuadro clínico, la sintomatología que presentan los pacientes, ya que vienen acompañadas por dolor de cabeza, malestar general, fiebre, artralgias, etc. Asimismo, el dengue y el Zika pertenecen al grupo de lo que es el Flaviviridae, y en el caso del chikungunya, este presenta mediante lo que es el grupo de Flavivirus. Bueno, referente a las manifestaciones clínicas, tanto el dengue, el Zika y lo que es el chikungunya, pueden presentarse, como dije anteriormente, fiebre, cefalea, erupciones cutáneas, pruriginosas específicamente, y acompañado de lo que es deshidratación, en muchos casos algunos pacientes presentan irritabilidad, etcétera. Pero hay que tener en cuenta también lo que en el caso del dengue puede presentarse, ¿no? Dengue sin signos de alarma o dengue con signos de alarma. Por ejemplo, en el caso de dengue sin signos de alarma, puede presentar fiebre, ¿no? Cefalea, dolor detrás de los ojos, manifestaciones cutáneas, dolor en las articulaciones, etcétera. En cambio, el dengue con signos de alarma, ¿no? Acá hay una sintomatología más amplia. Puede presentar un aumento, ¿no? Del tamaño del hígado, por ejemplo, hemorragias, los niveles de plaqueta disminuyen, a su vez presentan vómitos, hipotermia y acumulación de líquido en algunos casos. Y en el dengue grave, ¿no? Bueno, aquí vemos una etapa diferente en la demás etapa del dengue. Aquí el dengue es muy peligroso, puede incluso tener fallas en diferentes órganos, falla renal, puede presentar pulso débil el paciente, hemorragias, deshidratación, disfunción respiratoria, fiebre, disminución de la presión, vómito, palidez, etcétera. Y como pueden observar es el curso de la enfermedad, ¿no? Específicamente los estadios del dengue, ¿no? Que comienzan con una fase febril, una fase crítica y la fase de recuperación. La fase febril, ¿no? Aquí los niveles de eritrocitos tienen muchos cambios, en cambio las plaquetas tampoco presentan mayores cambios, el paciente presenta una deshidratación y una fiebre, ¿no? Que la mayoría de los casos alberga hasta los 40 centígrados Celsius. Y se presenta del 1 a 3 días. En cambio, las bases críticas, ¿no? Aquí ya vemos cambios, ¿no? Los niveles de plaqueta disminuyen y los niveles de hematocritos aumentan. Puede haber incluso también un shock hemorrágico y la temperatura en algunos casos disminuye también. Y esta corresponde al cuarto al quinto día. Y en cambio, en las fases de recuperación, vemos que los niveles ya de hematocritos ya disminuyen y los niveles de plaquetas se restablecen. Y asimismo ya hay una reabsorción de líquidos. Con referente a los estadios del chikungunya, vemos una fase aguda, subaguda y crónica. En la fase aguda, bueno, esta puede presentar fiebre, dolores de las articulaciones, como ya dijimos, el RAX maculopapular, es decir, son erupciones cutáneas que presentan los pacientes. Esta puede tener una forma más severa, específicamente en pacientes mayores de 65 años o en mujeres embarazadas o pacientes que presentan enfermedades subyacentes. Y en la fase subaguda es una prolongación que puede durar ya a partir del segundo o tercer mes, ¿no? Desde el inicio de la clínica del paciente. Puede presentar una poliartritis, que es la inflamación de las articulaciones, específicamente a nivel de los interfalángicas, especialmente proximales. También puede haber una exacerbación del dolor. Asimismo, una tenosinovitis, que vendría a ser, ¿no? Lo que es la inflamación de la fascia, de lo que es el tendón. Esta, tanto la poliartritis o la tenosinovitis puede darse de forma simétrica o asimétrica o simétrica, es decir, en una o ambas manos. Y en la fase crónica, ¿no? Esta ya es superior a los 3 meses del inicio de la clínica o de la sintomatología del paciente, ¿no? Y aquí ya puede verse incluso una artropatía destructiva, es decir, una deformidad
Específicamente en los casos de los pacientes que presentan poliartritis, puede haber una deformación, ¿no?, de las articulaciones interfalángicas proximales o incluso distales, fatiga y acompañada de depresión. El diagnóstico, ¿no? Este diagnóstico tiene que ver más bien en la parte clínica y epidemiológica. En el caso de la parte clínica, el paciente se le realizan pruebas de laboratorio y específicamente pruebas de sangre y de orina para poder identificar el agente viral o el antígeno que produce la enfermedad. Y en el factor epidemiológico es muy importante, de acuerdo que ya estas enfermedades tienen una mayor susceptibilidad o mayor frecuencia en varios zonas con una salubridad mermada, es decir, países tercermundistas o países en condiciones precarias, especialmente en el continente latinoamericano y en el continente de África. Bueno, hay un manejo del dengue, ¿no? Va a depender mucho, ¿no?, de si es un dengue sin signos de alarma o un dengue con signos de alarma o con dengue grave. El dengue sin signos de alarma aquí se puede manejar tanto desde el hogar, si no presenta un riesgo social, o directamente con supervisión médica si presenta un riesgo social. En el caso del dengue con signos de alarma y el dengue grave, en ambos casos es importante la intervención inmediata del médico, tanto en el dengue con signos de alarma y con el dengue grave. En cambio, en el manejo del chikungunya, es muy importante, ¿no?, determinar lo que es la gravedad, si presenta, necesita cuidado intensivo, puede presentar una forma atípica, sí, puede presentar problemas cardiovasculares, dermatológicos, problemas renales, problemas de hemorrágicos, trombóticos o una descompensación respiratoria también. Si en este caso el paciente necesita una hospitalización inmediata. En el caso de las gestantes es importante manejar consultas y controles a las mujeres gestantes, especialmente por los casos e incidencia de microcefalia. Y factores de riesgo, no hay pacientes específicamente la edad del paciente, comorbilidades o incluso si el paciente refiere a algún tratamiento es necesitado la supervisión controlada. En cuanto a duda diagnóstica, es importante que se pueda realizar la opinión de otro especialista y se puede manejar, en el caso de que no, se puede manejar un cuidado ambulatorio. En el caso del manejo del Zika, bueno, el manejo del Zika es de carácter sintomatológico, es decir, aquí lo que prima es manejar lo que es la sintomatología del paciente en el caso del Zika. Y el tratamiento, bueno, en caso del tratamiento, en el caso del dengue, bueno, aquí es importante el reposo, la hidratación del paciente, se puede utilizar paracetamol y también es importante evitar AINES, ¿no? Y en caso de un shock, es decir, en caso de un choque, se utiliza lo que es oxigenoterapia y agentes cristaloides, ¿no?, específicamente de bolo, ¿no?, de cada 15 o 30 minutos. Es importante también lo que es la monitorización, ¿no?, de los signos vitales y también de los niveles de glucosa, de la presión, etc. Y en el caso del Zika, ¿no?, asimismo, parecido al dengue, es importante que el paciente tenga un reposo, una hidratación adecuada. Se puede utilizar loción de calamina debido a las manifestaciones cutáneas, ¿no?, pruriginosas, las cuales va a disminuir lo que es el picor del paciente, que se mete en esas áreas afectadas. Y en el caso de las embarazadas es muy importante realizar un seguimiento, un control mediante ecografías, la medición de lo que es el líquido amniótico y también lo que es la medición del perímetro craneoencefálico, específicamente para evitar o la enfermedad de la microcefalia, que es muy común en este caso de pacientes que presenten estas enfermedades víricas. Y en el caso del chikungunya, asimismo, es importante el reposo, la hidratación, se puede utilizar paracetamol u otros AINES, también en la fase de recuperación, específicamente ejercicio leve para la fase de recuperación, y en las formas atípicas, ¿no?, se puede derivar al paciente al hospital en caso de que el paciente no presente una mejoría, con un tratamiento individualizado en este caso. Es importante en este caso conocer y manejar medidas, por ejemplo, eliminar los criaderos de mosquitos, utilizar ropa adecuada que cubra todo el cuerpo, asimismo utilizar mosquiteros, lociones y crear una cultura o una educación y una medida preventiva acerca de estas enfermedades virídicas que afectan en mayor ocasiones a poblaciones lejanas y personas en condiciones precarias. Eso es todo por ahora, muchas gracias.